Y bueno, voy a presentar así... Voy a hacer una breve presentación de las ponentes. Alba Jiménez es profesora por la Universidad Autónoma, autora de artículos como El problema de la modalidad en la crítica de la razón pura, Dios como fundamento, la tópica trascendental, y de su tesis La lógica del tiempo, problemas interpretativos del esquematismo trascendental kantiano y de su aplicación a la teoría jurídica de la imputación. Es colaboradora de la revista Bajo Palabra y ha realizado estancias de colaboración con la Universidad de Friburgo. Por otro lado, el profesor Salio Turró, profesor por la Universidad de Barcelona, es probablemente conocido por todos los alumnos de esta facultad, autor de libros como Lecciones sobre Historia y Derecho en Kant, Tránsito de la naturaleza a la historia de Kant, Fichte de la consciencia al absoluto o Descartes del hermetismo a la nueva ciencia. Finalmente, la profesora María José Callejo, autora de artículos como Ley, Deseo y Libertad, Notas sobre Lacan y la crítica de la razón práctica, Primado de la presencia o experiencia de la libertad, Heidegger y la cuestión kantiana de los límites de la sensibilidad, Hermenéutica como metafísica en la dimensión de la ontología fundamental, consideraciones en torno a un concepto de filosofía, profesora por la Complutense. Y bueno, agradecemos la presencia de los tres ponentes. En especial queremos agradecerle a María José Callejo su presencia aquí, puesto que ha sido informada con un día de antelación, porque la ponente que estaba prevista ha tenido problemas de salud. Y bueno, pues empezamos ya. Comienza la profesora María José Callejo. Sí, muchas gracias por la presentación. Sí, yo quiero, en primer lugar, han contado un poco las circunstancias de mi presencia aquí. Estoy de suplente, ¿verdad? De estos que salen a última hora en los partidos y la verdad es que es un poco insensato aceptar subirse a este Paraninfo, a este sitio que respeto tanto, y además con los profesores que tengo al lado para presentar pues, lo que yo creo que va a ser una chapuza, pero se me ha ocurrido una chapuza en el sentido, repito, no me gusta nada improvisar, y la verdad es que pero también me pareció una descortesía enorme que no hubiera un profesor de la Complutense aquí con nuestros invitados tan generosos, y por otro lado, pues, si puedo echar una mano, claro que lo hago, ¿no? Pero quiero pedir perdón y hasta un poco de indulgencia porque esto no va a salir bien. Así que voy a procurar, por tanto, me he puesto la alarma y todo, no pasarme de unos 40 minutos, ¿no? Que me parece que no podemos hablar. Bien, claro, cuando no tienes algo muy bien preparado, pues he pensado que ya de perdidos al río, ¿no? ¿Por qué no os cuento una cosa que no la tengo terminada, que no la tengo... quiero decir, me voy a contaros un trabajo que he hecho previamente, precisamente para venir aquí, como hubiera sido lo lógico, y bueno, pues es el resultado de una pequeña investigación, comunicarla en un congreso se supone que es lo que tienes que hacer, ¿no? Pues he pensado que, ¿por qué no os cuento el estado presente, deshilachado, insuficiente, pues de una investigación sobre Kant que sí que es verdad que me obsesiona, y que voy a reducir hoy, es más amplia, pero la voy a reducir hoy a solamente lo siguiente. Voy a leer 3 textos de Kant, en eso va a consistir mi pseudoconferencia, 3 textos de Kant que me obsesionan, que están ligados por un hilo conductor al que me voy a referir ahora, y que formarían parte, cuando lo consiga integrar, de un trabajo sobre la religión en los límites de la mera razón, sobre qué significa la religión dentro de los límites de la mera razón desde el punto de vista del programa crítico de Kant. Pero repito, no voy a hablar de esto, es lo que quiero hacer, y ya he puesto mal la alarma, perdón. Claro, es que me he equivocado, pero van a hacer, o sea, es que es la alarma, pero me he equivocado a la hora de ponerla. Voy a apagar, os voy a pedir que me aviséis, es que ya no sé poner esto. Me avisáis cuando hayan pasado 40 minutos. Entonces, el hilo conductor para una exposición de 40 minutos, uno de los hilos que se integran en esa investigación, es la crítica de Kant a los históricos.
voy a marcar tres lugares. La relación de Kant con los estoicos ya sabemos que es compleja, que en muchos momentos se dice además que Kant es un estoico, que la moral kantiana es en realidad moral estoica, adaptada al lenguaje moderno, en fin, muchas cosas. Y naturalmente no son falsas, salvo que me parece que toma un poco en cuenta tres momentos. Dos están en la crítica de la razón práctica. No pretendo ser exhaustiva, me bastan tres momentos dos momentos en la crítica de la razón práctica y uno en la religión dentro de los límites de la mera razón, en que Kant denuncia en los estoicos delirio moral, soberbia y finalmente un intelectualismo moral que hace de su doctrina moral algo profundamente deficiente, sobre todo si la comparamos con la pureza, con la exactitud, con la corrección infinita de la doctrina no religiosa, sino moral del cristianismo. Por tanto, crítica de los estoicos y elogio del cristianismo. Este es un tema que, repito, me interesa muchísimo porque me interesa muchísimo la relación de la filosofía con el cristianismo y en particular la relación de la filosofía del idealismo alemán con el cristianismo, la meditación sobre el cristianismo de Kant, de Hegel, etcétera, etcétera. ¿Por qué dedicarse Kant, dejemos a Hegel, que ya va a hablar mañana de él, por qué dedicarse Kant a hacer hermenéutica bíblica, como hace en la religión dentro de los límites de la verdad? ¿Por qué? O sea, ¿por qué Kant, fundador de la hermenéutica en el sentido de alguien que dice que tenemos el deber en sentido fuerte, de interpretar los textos de la tradición cristiana? Bien, como digo, voy a leer tres pasajes de Kant. En realidad la ponencia se va a reducir a plantearlos aquí más bien como preguntas. Las preguntas se les puede dar mucha amplitud, ¿no? ¿Cómo se relacionan ilustración y religión, por ejemplo? ¿Cómo se relacionan razón y religión, por ejemplo? ¿En qué sentido? Bueno, en fin, lo dejo ahí. Es que quería decir más cosas, pero creo que lo mejor es que lea en primerísimo lugar los textos y luego, a partir de haberlos leído, pues quizá lo que me dé tiempo pues, para comentarlos, y en todo caso casi serían como preguntas, a ver qué os parecen, incluso a los ponentes en primer lugar, a ver qué os parecen estos textos y la coherencia, incluso para pediros ayuda en la elaboración de mi trabajo, incluso. La coherencia de estos textos, ya digo, siempre que Kant hace una crítica de los estoicos, es para poner de relieve la irrenunciabilidad. ¿Qué digo la irrenunciabilidad? La identidad de la forma pura de la ley, de lo que se pone como fundamento, ¿verdad?, del discurso moral de Kant con la doctrina moral del cristianismo. Y en este sentido, ojo, la sesión de hoy es crítica y modernidad o algo así. Kant vincula el espíritu de la crítica al espíritu del cristianismo, de la crítica de la razón al espíritu del cristianismo. Repito, en estos textos, ¿no? Y bueno, pues nada, voy a empezar directamente. Repito, no está criticando a otra gente, está criticando a los estoicos. Y, repito, hay muchísimos pasajes de Kant en los que no para de elogiar a los estoicos, pero en estos no es así. Bien, el primero de esos lugares en el que los estoicos, además me interesa también por el lugar sistemático en que están estos textos. Uno de los textos está en la analítica de la crítica de la razón práctica, en el tercer capítulo de la analítica de la crítica de la razón práctica, el dedicado a plantear la pregunta por los móviles de la razón práctica, ¿no? A plantear la pregunta por el fundamento subjetivo, digamos, a plantear la pregunta, lo digo para resumir, sobre qué significa obedecer la ley no según la letra, sino según el espíritu. La distinción famosa entre legalidad y moralidad, etcétera, etcétera. Ese es el contexto general. Bueno, sabemos la respuesta. No hay que cumplir lo que manda la ley ni por esperanza ni por miedo. Ahí en Kant es espinosista. Ni por esperanza ni por miedo. Por la ley misma, es decir, por respeto. Asume sin miedo y sin esperanza. Sin miedo y sin esperanza. Ahí, sin esperanza. La esperanza sería un motivo devaluador en este contexto de precisamente la pureza de la intención, ¿no? Entonces, ni por miedo ni por esperanza. Hay que cumplir la letra de la ley por respeto a la ley, y entonces, solamente entonces, se insufla el respeto. Bien, es el contexto, por tanto, en el que Kant se dedica a identificar, digamos, como la otra cara del imperativo categórico. Ya sabéis que el imperativo categórico manda algo así como, o digamos, se formula, mejor dicho, la ley puede formularse así, obra de tal manera que la máxima de tu acción pueda valer al mismo tiempo como ley universal. En este capítulo la cosa sufre una inversión, ¿no? Y es de esta manera. ¿Cómo hacer
cómo convertir la ley universal, esa que acabo de formular, en máxima. Porque si no pasa a la máxima la ley, tampoco se obra moral, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la temática de la analítica, que realmente es una fenomenología de la libertad, este es el momento más hondo de todos. Dios no necesita móviles. Para Dios la ley moral es una especie de ley de la gravedad, es santa, es voluntad santa, es voluntad santa. La ley no es mandato para Dios, es una ley de santidad. Coincide con ella plenamente. No es que no esté sujeto a la ley, pero es que coincide con ella plenamente. O sea, Dios, su voluntad, la voluntad divina, concuerda con la ley como los graves concuerdan con la ley de la gravedad, digamos, en el mundo sensible. Concuerda sin resto con la ley. No es que no esté sometido a la ley, concuerda su voluntad, que para eso es santa, con la ley. Entre los seres finitos, porque aquí lo que está en definitiva en juego es la distinción finitud-infinitud de la razón, una distinción análoga a la que, con respecto al concepto de voluntad, análoga a lo que puede ser la distinción entre intuición intelectual e intuición sensible en la crítica de la razón pura. Para un ser finito, en un plano en que se trata de razón finita, la ley es siempre mandato, la ley es siempre deber, es una ley del deber, no de la santidad. Porque la voluntad del hombre es una voluntad que está constituida de tal manera que discierne perfectamente su deber, que tiene capacidad de cumplirlo, y que pese a todo, ahora veremos por qué tiene capacidad de cumplirlo, etc., y pese a todo, pese a que reconoce el bien, que decían, ¿verdad?, algunos antiguos, incluido San Pablo, quiero decir, pues no lo cumple. O sea, no le falta capacidad de conocer la ley, no le falta conocimiento del bien, pero en lugar de tener esa atracción, esa necesidad, esa concordancia natural, pues la concordancia de los seres finitos con la ley de la razón, estoy hablando obviamente de los seres racionales finitos, entre los cuales están los hombres, ciertamente, y además de una manera muy relevante para el problema que quiero plantear. Pues como digo, hay un tipo de ser racional finito, o la razón tiene una condición de existencia, a la que llamaré quizá hombre, consistente, que está presente la ley, con una fuerza y con una capacidad de vincular extraordinarias. La noción de respeto expresa precisamente eso. Hasta qué punto la ley a un ser sensible, a un animal que nace y que muere y que tiene prisa por ser feliz, hasta qué punto le estremece una ley, le impacta una ley, le hace heridas una ley. Eso es el respeto, el impacto de la ley en el cuerpo viviente de un ser sensible, eso sí, incordiado por su racionalidad, ¿no? Le estremece y se convierte, diríamos, parafraseando más, en un motor para cumplir. Ese sentimiento de respeto no es el fundamento de la ley, ciertamente, pero es una afección que en nosotros, los seres sensibles, vulnerados por la razón, heridos por la razón, que por eso todo el rato queremos hacer metafísica, es una presencia de algo incondicional que resulta que tiene una repercusión sensible, y esa repercusión sensible es que nos estremecemos. Hasta el criminal más audaz se estremece ante la ley y quiere esconderse ante su rostro. El criminal más audaz no es fácil de sobornar y no se le intimida con castigo. A uno al que ni la esperanza ni el castigo sobornan en sentido positivo o negativo, a ese le estremece la ley. Y la idea de Kant es que ese estremecimiento, al que llama respeto, es un sentimiento, y ahí Kant va a un concepto dificilísimo, un sentimiento de origen no patológico, no empírico, es un sentimiento no empírico. Su origen es la presencia en mí de la ley. ¿Qué digo su origen? Es que el respeto no es más que la presencia sensible de la ley en un ser racional, que en vez de ser solo racional, es racional y animal. Entonces es la presencia en este sentido del cuerpo viviente del hombre estremecido por la ley y no pudiendo evitar sentir un inmenso respeto, que claro, le abre una dimensión de su humanidad insólita. Es casi como si Kant recuperara ese Aristóteles que nos dice al final del libro 10º de la Ética de Nicómaco que no hay que hacer caso a los que nos dicen que como somos humanos nos tenemos que dedicar a cosas humanas. Si en nosotros hay algo de divino, nous, pero los alemanes tienden a traducirlo por Vernunft. Es verdad que ahí Aristóteles lo que está es recomendando la vida contemplativa, pero en Kant lo que hay es algo así como ojo, que esta ley me descentra enteramente respecto de las cosas humanas, llamémosle a las cosas humanas utilidad, incluso llamémosle, si queréis, ilustración. No sé por qué, lo he apagado, o sea, vamos, quería haberlo apagado. Llamémosle a eso ilustración. Perdón, las cosas humanas, ilustración, si por ilustración entendiéramos algo así como una centralidad del humano, alguno ha podido
con muy buenas razones, identificar desde luego ilustración con principio de utilidad, con una interpretación de la racionalidad como cálculo y como cálculo de la utilidad. Desde este punto de vista, toda la teoría kantiana del respeto, toda la teoría kantiana de la razón pura práctica es un más allá del humano o un más allá al menos de la racionalidad como cálculo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como digo, en todo este contexto que estoy presentando, de lo que se trata es simplemente de esto: cómo, bajo qué condiciones el cumplimiento por parte del hombre de la ley no es precisamente una expresión de falta de libertad, no es una expresión de sometimiento a tiranos, no es una expresión de... sino sencillamente una expresión de libertad. Y la idea de Kant es, mientras fueran la esperanza y el miedo, y con la esperanza y el miedo todos los móviles de signo positivo o negativo que me pueden, digamos, hacer recomendable el cumplimiento de la ley, hacer preferible el cumplimiento de la ley, mientras eso ocurra, estoy eligiéndome como esclavo, no es que no sea libre, pero estoy actuando como un esclavo y desde luego estoy siendo, aunque sea legalmente moral, profundamente moral. Esa es la idea de Kant. Y, por tanto, no es que no sea libre, yo puedo elegir cumplir la ley así, pero en ese momento me estoy decidiendo elegirme como esclavo. Repito, sobornable por las amenazas o por los premios. ¿Cómo evitar que la noción de soborno, digamos, se cargue la autonomía de la razón? No basta con cumplir el imperativo categórico. ¿Qué puede querer decir cumplir el imperativo categórico si es que esa frase tuviera sentido? El problema es que, como consigamos que tenga sentido la frase y eso ocurra simplemente por cumplir el imperativo categórico, que, yo qué sé, un preferido racional te puede decir que es la manera de, pues, por ejemplo, de ser más eficaz, que es realmente un principio económico, que es, acordaos del dilema del príncipe, ¿no? Que puede ser hasta económicamente rentable librarse de, en fin, todo el tipo de angustias y todo el tipo de desviaciones que se siguen de haber intentado estrategias distintas del cumplimiento de la ley. Bueno, es un cumplimiento legal de la ley, pero inmoral completamente, y además no es que denote falta de libertad, lo que denota es una elección de la libertad de la que soy capaz y que es elegirme como no libre. Repito, como un sobornable. En fin, hundir la tarea de la formación del carácter, que es para Kant, como para Spinoza y como para los griegos, la tarea moral individual por antonomasia. Bueno, los textos de los estoicos. Bien, en este contexto, creo que ya lo he centrado suficientemente, a Kant le parece absolutamente fundamental que la manera como entra la ley en mi máxima, es decir, como me la apropio subjetivamente y me doy la decisión de cumplir la ley, ocurra. Y para esto necesito un móvil, para esto necesito algo del tipo, repito, convertir un principio objetivo en subjetivo. O sea, que la ley no simplemente la conozca, no simplemente que sepa que está ahí como una posibilidad, sino que sea mi principio de acción. Iba a decir antes que para Kant, en este sentido, solo el respeto es motor de la historia, o por lo menos solo el respeto es motor de una historia moral del hombre. Solo el respeto como motor de la acción, el respeto a la ley como motor de la acción, como una alternativa posible, que tiene que ver efectivamente con la posibilidad de elegirse libre en vez de fabricarse un determinismo a la medida, en vez de usar la palacia. Bueno, total, en este contexto es en el que dice Kant que es fundamental una buena fenomenología, digo, para las obras de moralidad, una muy buena fenomenología de precisamente todos esos móviles alternativos que... repito, los agrupo si son positivos en esperanza, los agrupo si son negativos en el sentido de apartarte de hacer algo en miedo, ¿no? O sea, dejo de incumplir la ley porque tengo miedo al castigo, la cumplo porque tengo un cálculo hecho de que voy a ser recompensado. Bien, todo esto es el espacio de la inmoralidad misma y de la elección de sí como esclavo, que es lo que me interesa. Bien, en este contexto acá le importa mucho, repito, que sentimientos, porque cuando hablamos de móviles de lo que hablamos es eso, del sentimiento, del correlato sensible en un ser sensible de la presencia de la ley en él y de la relación que va a tener con ella, cómo me voy a relacionar con ella. Entonces, como digo, en este contexto en que Kant, ¿qué hace Kant? Pues empezar a acumular sentimientos que podrían parecerse al respeto y que no son el respeto y que, por tanto, si los confundimos con el respeto, vuelven nuestra acción disimuladamente, nos engañamos y nos gusta engañarnos, disimuladamente inmoral y consagran una elección de sí como esclavo. Por ejemplo, el amor es uno de ellos. Y en este sentido escribe Kant, es de la máxima importancia en todos los enjuiciamientos morales
prestar atención con la más extrema exactitud al principio subjetivo de todas las máximas, para que toda la moralidad de las acciones se ponga en la necesidad de las mismas por deber y por respeto a la ley, que es tanto como decir por la ley misma, porque el respeto no tiene otro origen que la ley. Es el impacto de la ley en mí, pero como es un sentimiento, y los sentimientos tienen que ver con eso que nos mueve, es la vida misma, produciéndose, concretándose como un sentimiento que te mueve en una dirección o en otra. Bueno, pues en ese sentido, digo, estamos hablando de acoger la decisión, de tomar la decisión de cumplir la ley. Bueno, pues que esto ocurra siempre por deber y por respeto a la ley, y no por amor e inclinación hacia lo que las acciones han de producir. Pero los hombres, y para los hombres y para todos los seres racionales creados, la necesidad moral es constricción. O sea, no somos Dios, no somos santos, no somos seres infinitos, no concordamos por naturaleza con la ley, sino con dificultad. No se trata de que no podamos cumplirla, pero se trata de que en vez de ser un juicio analítico, la manera como nos relacionamos con la ley del deber, pues es un juicio sintético, es difícil. El bien es difícil entre nosotros los hombres, no es obvio. Somos los seres racionales, donde, siempre lo digo así, donde ser racional no es lo mismo que ser bueno. O sea, llamo hombre en este contexto kantiano, llamo hombre a aquella condición de existencia de la razón donde resulta que aparecen disociadas la condición de racional y la condición de bueno, y encima, aunque sea racional y bueno, la condición de feliz. Quiero decir que podemos ver el caso Job, que tanto le interesa a Kant, y bueno, lo que me importa es que llamo hombre no a un sitio donde no existe la razón, y no a un sitio donde no tienen que estar vinculados racionalidad, bondad y felicidad, pero ese vínculo es difícil, no es analítico, es sintético. Llamo Dios a un viviente, como decía Aristóteles, feliz, que consiste en pensar, que es racionalidad pura y que es el sumo bien. Bien, la situación de la moralidad en la Tierra, en el mundo sublunar, entre nosotros los hombres, tiene esta condición. Es irrenunciable el vínculo, razón, bondad, felicidad, pero está todo desconectado. Es muy difícil armar, es muy difícil que llegue a ser real. Entonces, como digo, requiere elementos distintos, ya son otros y como digo también, pues uno de los problemas que pueden empezar a pervertir ya todo, porque se introduce la maldad por ahí, eso de elegirse como esclavo, preferirse como esclavo, en la religión se llama optar por Satanás, en el libro llamado por el príncipe de este mundo, se llama optar por el reino de Satanás, que no es la tierra sino el infierno. Sobre esto quiero hablar, porque es el texto al que quiero llegar. Y entonces, bueno, pues naturalmente Satanás aquí es una figura para la intuición, para mostrar cómo te estás eligiendo cuando te eliges. Y en este sentido digo que hasta el amor, que en fin, no hay nada que oponerle como sentimiento, y además Kant tiene grandes elogios del amor que son insuficientemente valorados en la literatura, pero bueno, no me toca hablar de esto, y me toca hablar del típico texto en que Kant dice de por amor nada, de por amor nada. Y entonces dice, para los hombres y para todos los seres racionales creados, la necesidad moral es constricción, porque el acuerdo con la ley es contingente, no es como en Dios, que es necesario. Voluntad finita es aquella, repito, en que el acuerdo con la ley de la voluntad, con la ley pura de la voluntad, es contingente. Y por tanto, la manera como está en nosotros la ley es como necesidad, sí, pero en el sentido de obligación, no como la ley de la gravedad, sino precisamente como esa necesidad que la mayoría de las veces pues no se cumple, es decir, que no cumplimos nuestro deber. Es decir, tiene el carácter, se lee, se declina como obligación. Y toda acción que se funda en esta ha de representarse, toda acción fundada en la ley ha de presentarse como deber. A mí me gusta, ya sé que en alemán no es así, es Pflicht y ya está, pero siempre me gusta escuchar, y vais a ver por qué, la noción de deber como deuda, en el sentido de que son acciones de vida, son acciones que le faltan al mundo y que tienen que estar ahí en el mundo por exigencias de la razón. Pienso, por ejemplo, en la fundación de una amistad que sea verdaderamente leal, como pienso en la fundación de un Estado que sea verdaderamente republicano. Entonces, son deudas de ser que hay en el ser y que pueden ser cubiertas si los hombres aportan al mundo el concurso de su acción. En todo caso, son deberes, son exigencias, son obligaciones absolutas. Y toda acción que se funda en esta ha de representarse como deber y no como modo de proceder que por sí mismo sea ya preferido por nosotros, atención, y no como un modo de proceder, o sea, toda acción debe ser deber, o sea, no tiene que ser nuestra preferencia. No se trata de que prefiramos o no, ese no es el problema. No como un modo de proceder que por sí mismo ya sea preferido por nosotros o que pueda llegar a serlo. Aquí entraría todo el cálculo de la, digamos, de la economía, de la elección racional, que le llaman.
como si pudiéramos llevar la cosa hasta el punto de llegar alguna vez a la posesión de una santidad de la voluntad sin respeto. Claro, Dios no respeta la ley, no le tiene que estremecer, si concuerda con ella. La naturalidad con que Dios y la ley se identifican, o la identidad entre Dios y la ley es tal que no hay hueco ni para el deber, ni para el respeto, ni para móviles, ni para nada. Todo eso son marcas de finitud de la razón, ¿no? Entonces, claro, decir que lo hacemos porque puede ser nuestra preferencia o puede llegar a serlo, no podría llevarnos hasta el punto de llegar alguna vez a pensar que estaremos o hasta el punto de pensar que podemos estar en posesión de una santidad de la voluntad sin respeto por la ley, que está unido con temor, o por lo menos con preocupación por transgredirla. El respeto tiene ciertamente que ver con la conciencia de que quizá, precisamente de esa contingencia de mi cumplimiento de la ley, es decir, bueno, lo he conseguido por esta vez, pero no sé si la siguiente voy a ser capaz de mantenerme en el propósito moral. Está unido con temor o por lo menos preocupación por la transgresión. Y creernos, en cambio, como la sublime divinidad que se eleva por encima de toda dependencia por nosotros mismos, por decirlo así, mediante una concordancia de la voluntad con la ley moral pura, concordancia que se había convertido para nosotros en naturaleza ya inamovible para siempre, de manera que la ley probablemente podría al fin dejar de ser mandato para nosotros, pues nunca podríamos vernos tentados a ser infieles. Entonces, a empezar a hablar de que vas a cumplir la ley por amor, tiene que ver con que va a poder ser el objeto de tu preferencia y de tu inclinación, y eso es ya empezar a arrogarse una ilusión de santidad que precisamente, aparte de ser una incorrección ontológica, que es cambiar de registro ontológico, pasarse a la condición de voluntad infinita, claro, como somos finitos, es sencillamente un autoengaño. Es decir, no solamente es errónea desde el punto de vista de los órdenes del ser, sino que además de ser errónea, es culpable. Culpable de elección, digamos, a este nivel. Bien, entonces, desde este punto de vista me salto unas cuantas líneas. Naturalmente Kant tiene que hacer ahí el esfuerzo de entonces qué significa, no voy a entrar en ello, qué significa el mandato del amor a Dios y al prójimo como a ti mismo. Tiene que explicar qué significa amor ahí, porque naturalmente es tesis de Kant, lo acabo de decir, que el Evangelio coincide exactamente con lo que él acaba de decir. Bien, me salto esa explicación porque quiero ir al asunto de los estoicos, ¿no? El caso es que, para remachar todo el asunto, dice Kant, el régimen moral o el estadio moral estufe en el que está el hombre y hasta donde llega nuestra intelección, también toda criatura racional, es respeto a la ley. Nosotros, repito, para nosotros la ley, nos relacionamos con ella, nos estremece de respeto, nos inspira un respeto que nos estremece, mejor, que nos hace estremecer, que descubre en nosotros la capacidad de cumplirla, simplemente por ese sentimiento insólito, excepcional, increíble, pero cierto, fáctico. Y bueno, pues oye, también hay otros móviles, ciertamente. Y la cuestión es qué combate va a haber en nosotros, cómo van a competir aquí la esperanza, el miedo, el amor, la inclinación, tal y cual, y el respeto. Todos son candidatos a ser el aquello por lo cual yo cumplo la ley o la dejo de cumplir. Bueno, el respeto en este caso sería para cumplirla. Pero claro, naturalmente el respeto es un móvil, pero no es el único. Ya he mencionado 2 o 3. La intención que entonces el estadio del hombre en relación con la ley, en el reino de los fines, en el reino de los seres racionales, donde está Dios, no sabemos si los ángeles, podemos pensar todos los espíritus que nos dé la gana. En el caso del hombre, en todo caso, la relación con la ley es respeto, porque la ley es para él mandato. Y en lugar de ser, ya digo, una expresión de tiranía que le repugna, al revés, le hace estremecer e inclinar la cabeza, ¿no?, ante ella. La intención que le obliga a la observancia de esto es la intención que le obliga a la observancia de esta es la de observarla por deber, no por voluntaria inclinación ni esfuerzo, en todo caso no mandado, emprendido espontáneamente de buen grado, y su estado moral, el estado moral en que puede estar cada vez, es virtud, es decir, o sea, la moralidad del hombre nunca es santidad, aunque la santidad sí sea un ideal para el hombre, un ideal irrenunciable, pero el estado moral del hombre, precisamente por su finitud, necesariamente va a ser virtud. ¿Y qué significa virtud para Kant? Intención moral, es decir, la decisión de cumplir la ley por respeto a la ley, intención moral en la lucha. Lo de ser bueno en esta tierra no nos sale genéticamente, digamos, tampoco genéticamente estamos predispuestos contra ello, pero si cuesta esfuerzo, si es algo sintético, intención moral en la lucha, ese es el concepto de virtud. Y virtud se opone ahí a santidad. El estado moral del hombre es virtud, es decir, intención moral en la lucha, y no santidad en la pretendida posesión de una pureza plena de las intenciones de la voluntad. Bueno, total, que está aquí, pero ya se está perfilando la posibilidad
de tener una relación con la ley moral que precisamente eluda esta, a juicio de Kant, correcta relación y que empiece pues, a delirar y a transgredir estos límites de la finitud. La palabra es Schwärmerei, siempre en Kant, exaltación, lo traducen fanatismo, lo traducen misticismo, traducen morente, es muy difícil de traducir, algunos simplemente entusiasmo, claro, es un poco complicado. Yo voy a traducirlo como delirio. Es otra de las traducciones que se proponen y me parece interesante para el contexto, ¿no? Entonces, escribe Kant, si el delirio en general, delirio, fanatismo, misticismo, es una palabra que a Kant le sirve de alguna manera para pensar la hibris griega, desbordar los límites, ¿no? Si el fanatismo en el sentido más general, tengo aquí porque es la traducción de Morente, pero repito, yo prefiero casi delirio, si el delirio en el sentido más general es una transgresión emprendida por principios, una transgresión por principios de los límites de la razón humana, el delirio moral es esta transgresión de los límites de la razón pura práctica, perdón, es esta transgresión de los límites que la razón pura práctica pone a la humanidad. O sea, vamos a ver, es que estamos hablando de delirio moral y no de delirio teórico. El delirio teórico ya sabéis que consiste en olvidarse de que nuestros conceptos no tienen significación más que si los referimos a intuiciones, como las intuiciones son sensibles, pues no tienen significación y sentido más que si conseguimos vincularlos a la experiencia. Por muy puros que sean los conceptos, solo tienen significación y sentido si los vinculamos a la experiencia. Todo intento de hacer ciencia, de hacer teoría, de comprometerse en el juego de la verdad y del error, que intente, digamos, dilucidar asuntos que no estén ceñidos a, pues en definitiva, a los fenómenos, sencillamente todo ese intento es sencillamente cháchara, en la medida en que se autocomprenda como ciencia y que crea que está demostrando cosas y estableciendo pues ciencias máximamente racionales, pienso en las metafísicas especiales, claro, pues es sencillamente ilusión trascendental. Pero repito, eso consiste en que se olvida del criterio fundamental de verdad, la razón ahí, impulsada, dice, por principios, es decir, hay en ella la exigencia de no quedarse en lo finito, de no quedarse en los fenómenos, hay en ella esa exigencia potentísima, por tanto es una transgresión emprendida por principios. La razón no está siendo infiel a sí misma cuando, ojo, viola su propia ley, se sale del límite. Y eso ocurre en la teoría en la medida en que pretenda hacer ciencia del absoluto, en definitiva, ciencia teórica del absoluto, de los noúmenos, de lo inteligible no hay ciencia. Esa es la paradójica consecuencia de la crítica a la razón pura. ¿Pero qué es el delirio moral? ¿En qué sentido hay transgresión de los límites en el orden moral? Fijaos, en la crítica a la razón pura, primera edición, Kant no tenía pensado escribir una crítica de la razón práctica. Lo que tenía que decir al respecto sobre el privado de la libertad, sobre el sumo bien, lo decía en el canon de la razón pura. Pero luego escribe una crítica de la razón práctica. Y es porque también en este terreno no hay solo canon, hay también necesidad de una disciplina. Pero el problema es que todo se invierte cuando pasas a la crítica de la razón práctica. Y el problema es que ahí a lo que hay que poner límites no es a la razón que se extralimita, sino, digamos, a lo humano demasiado humano que se absolutiza y que pretende que si hay razón práctica, eso es lo mismo que razón empíricamente condicionada y que pretende, como dice Kant, hacerlo más abyecto, que es derivar lo que se debe hacer de lo que se hace, de lo que se viene haciendo, etcétera, etcétera. Ahí es donde la razón tiene que poner límites, dice aquí, a la humanidad, esto es, a la experiencia. Es mi viejo tema de los límites de la sensibilidad, es decir, no se trata no se trata solo de que nos extralimite la razón, se trata de que nos extralimite el entendimiento, se trata de que nos extralimite la experiencia, se trata de que nos extralimite y pretenda fundar algo así como leyes para la voluntad, algo que no es más que empírico. La extralimitación, dice Kant en la dialéctica de la crítica de la razón práctica por esta vía, dice Kant cuando se trata de la consideración de la naturaleza, cuando se trata de la consideración teórica, la experiencia es la fuente de la verdad y la razón es una serie de ilusiones. Pero cuando se trata de las costumbres, cuando se trata de la acción, cuando se trata de eso que luego va a llamar el orden de la libertad, de la decisión y no del conocimiento, cuando se trata de la pregunta no qué puedo saber, sino qué debo hacer, la experiencia dices, ¡ay Dios! La fuente de la ilusión. Y es sumamente abyecto convertir a la experiencia en criterio de nada si la pregunta es por el hacer. Entonces, ¿cuál es el criterio? La razón. Ahí la razón es el canon de la verdad. Bien, entonces, como digo, la extralimitación viene por uno de estos lados, no es el único, pero hay problemas de ilusiones morales. El de los estoicos es otro, ¿no? Los estoicos sí están dispuestos, han identificado a la perfección la ley moral, han identificado a la perfección que el estado moral del hombre tiene que ser virtud, es decir, moralidad o intención moral en la lucha, todo lo han hecho fenomenal, pero tienen este pequeño problema que voy a leer ahora, ¿no? Repito,
De momento estábamos simplemente leyendo la definición de delirio, de fanatismo. Lo que pasa es que estábamos empezando a declinarla en clave moral y por ahora lo único que he hecho ha sido marcar, yo no sé cómo voy de tiempo, 15 minutos, o sea, me quedan todavía 15 minutos más. Vale, fenomenal. Es que lo que no quiero hacer es no leer los textos que he dicho que iba a leer y ya estoy en el primero de ellos. Repito, hay también delirio, hay también transgresión, hay también hibris en el orden de la razón práctica. Entonces hay muchos modos de identificarlo, repito, hay varios problemas por todas partes, pero uno de ellos es este que voy a leer. Dice, y ya es mucho que Kant, que había escrito antes simplemente el canon de la razón pura, ahora tenga que hacer crítica de la razón práctica. Y hay, al nivel de la analítica y al nivel de la dialéctica, en los dos sitios se detectan fenómenos de ilusión moral vinculados ahora no al empirismo, sino a ese intelectualismo moral que es el de los estoicos, ¿no? Moral no, o sea, intelectualismo que es el de los estoicos. Luego vemos ese intelectualismo moral. El fanatismo moral es esta transgresión de los límites que la razón pura práctica, transgredimos límites, que la razón le ha puesto a la humanidad, que la razón le ha puesto a la experiencia. No que la experiencia le pone a la razón, como en el uso teórico, sino que, repito, la razón le pone a la humanidad, digamos, a la sensibilidad, digamos, a los intereses de la sensibilidad, etcétera, etcétera. Esto me importa mucho por la cuestión de qué es la llamada ilustración kantiana. La razón le pone límites a la humanidad. Bien, exaltación o fanatismo es esto, es esta transgresión de los límites que la razón pura práctica pone a la humanidad, por medio de los cuales prohíbe la razón poner el fundamento de determinación subjetivo de las acciones conformes al deber, es decir, el motivo impulsor moral de las mismas, en alguna otra parte que en la ley misma. Sería no ponerle límites dejar hablar a la humanidad, que hablara en el amor, la esperanza, el miedo, etcétera, etcétera. La razón le pone límites a la humanidad en el sentido de que prohíbe poner el móvil, como en los crímenes, ¿no? ¿Qué me mueve a mí, Dios mío, a cumplir la ley? No me mueve mi Dios para quererte. Pues, ley moral mía, ¿qué me mueve a mí para cumplirte? Como sean el miedo, la esperanza, etcétera, etcétera, repito que es el reinado de Satanás. Entonces, prohíbe poner el fundamento de determinación subjetivo de las acciones conformes al deber, o sea, no estamos hablando de transgredir la ley en cuanto a la letra, pero sí en cuanto al espíritu, y la razón lo que prohíbe es poner en cosas humanas, demasiado humanas, el fundamento subjetivo, es decir, el móvil que me mueve a no transgredir la ley. Poner el fundamento de determinación subjetivo de las acciones conformes al deber, es decir, el motivo moral, el motivo impulsor moral de las mismas, en alguna otra parte que en la ley misma. Y la intención que así se plasma en máximas en algo otro que el respeto a la ley. Esto es lo que la razón pura le prohíbe a la humanidad, que está ahíta de móviles para cumplir y para dejar de cumplir la ley, pero también para cumplirla, ahíta de móviles, entre otras cosas el miedo al castigo, por ejemplo, entre otras cosas. La humanidad está ahíta de motivos impulsores también para cumplir la ley, porque el hombre no es Satanás. Otra cosa es que elija a Satanás como rey, pero no es Satanás, no es rebelde contra la ley. El hombre, en este sentido, no es diabólico, como dice Kant en la religión, es perverso, es un perverso. Entonces, bueno, repito, la humanidad hace así. La cuestión es, quiero decir, que está dispuesto a cumplir la ley, no se rebela contra la ley, no tiene especial intención de derrocar un orden como el orden moral del mundo, incluso prefiere, si puede, cumplirla. Pero bueno, si no puede, porque, o sea, si ve que no le conviene en ese momento, pues a lo mejor tiene motivos para no cumplirla, pero también puede tener motivos para cumplirla. Bien, todo esto se sale enteramente, insisto una vez más, del asunto, y Kant le llama labor crítica de poner límites, en este caso no a la razón, sino a la humanidad, y límites que le pone la razón pura a la humanidad, ahíta de móviles, pues le llama límites y ejercicio, en este sentido, de ponerle límites a la humanidad por parte de la razón, a esto de prohibir terminantemente que el motivo impulsor para cumplir la ley sea otra cosa que la ley misma. Esto es su presencia sensible en nosotros, que es el sentimiento de respeto a la ley. Entonces, bien, dice, es decir, el motivo impulsor moral en alguna otra parte que la ley misma y la intención que así se plasma en máximas en algo otro que el respeto a la ley, por medio de las cuales manda, por tanto, hacer del pensamiento del deber que abate toda arrogancia y toda vanidosa filautía, toda arrogancia, y toda vanidosa filautía. Si pusiéramos esto en alemán nos haría el Selbst por todas partes, porque lo que estoy traduciendo por arrogancia es Eigendünkel, y lo que estoy traduciendo por lo que traduce aquí al griego Kant por filautía, si lo decimos en alemán, es el Selbstliebe, el amor de sí, y el Eigenliebe, el amor propio, ¿no? Es decir, formas de ejercerse la subjetividad que son soberbias, que son prepotentes y que desde luego
no están dispuestas a soportar semejante humillación de sus pretensiones, ¿no? Que abate toda arrogancia y toda vanidosa filautía el principio de vida. O sea, entonces, estoy interrumpiendo tanto que, perdonadme. Repito, la razón pura práctica pone límites a la humanidad. Saltarse esos límites es delirio moral. Esos límites consisten en la prohibición de cualquier otro motivo para cumplir la ley que la ley misma, es decir, el respeto a la ley. Mediante este mandato, digamos, o mediante esta declinación de su mandato, hace del pensamiento del deber, el cual por sí mismo es capaz de abatir toda arrogancia y toda vanidosa filautía, el principio de vida de toda la moralidad en el hombre. El principio de vida de un animal que en este punto, del animal humano que en este momento se convierte en el racional humano, digamos así. Un animalillo sí, pero en todo caso capaz de reconstruir su vida entera a partir de este principio, que no es sino la presencia en él de la razón y el estremecimiento que le produce. Dice, si para el hombre esto es así, no solo novelistas y educadores sensibleros, o sea, pedagogos, que siempre están motivando, ¿no? Es el problema de la motivación. Ojo, ha estado destrozándolos unas líneas antes, y es que me he saltado bastantes párrafos, ¿no? Nos ha estado destrozando, está asqueado de la pedagogía ilustrada en este contexto. Está llena de educadores sentimentales, novelistas, que empiezan todo el rato y además, y ten en cuenta, a querer que todo el mundo llore, o que todo el mundo ría, o que todo el mundo no sé qué, para que así se recomiende el cumplimiento de la ley por motivos humanos, ¿no? Y para eso, motivar al niño y motivar al adulto, ¿por qué no? Bueno, toda esa motivación acá le parece fenómenos de delirio moral. Pero el interés para mí de este texto es que fijaos cómo sigue. Dice, si para el hombre esto es así, esta es la ley del hombre, en el universo, en el reino, en la ciudad de la razón, el hombre está bajo esta ley, no solo novelistas y educadores sensibleros, por más que se declaren contra la sensiblería, sino a veces incluso filósofos, más aún, incluso los más rigurosos de todos ellos, los estoicos, han introducido el delirio moral en vez de austera, aunque sabia, disciplina de las costumbres. Si bien el fanatismo de estos últimos era más heroico y el de los primeros de naturaleza superficial y pingosa. Y uno puede seguir diciendo con toda verdad, sin hipocresía, de la doctrina moral del Evangelio, que repito, me he saltado esas líneas, pero vamos, ha identificado plenamente con toda esta doctrina que has puesto sin apelar al Evangelio, y uno puede decir, sin hipocresía, de la doctrina moral del Evangelio, que ha sometido en primer lugar por la pureza del principio moral, pero al mismo tiempo por la adecuación del mismo con las limitaciones de los seres finitos, todo buen comportamiento del hombre a la disciplina de un deber puesto ante sus ojos, que no permite delirar a los hombres con perfecciones morales soñadas y que ha puesto barreras de humildad, es decir, de verdadero conocimiento de sí, a la arrogancia y al amor propio, que de buen grado desconocen sus límites. Bien, este es el primero de los textos. No solo novelistas sensibleros, no solamente esa tribu de pedagogos que nos están enseñando que el conocimiento no tiene interés por sí mismo, que el cumplimiento de las leyes de la libertad no tiene interés por sí mismo, sino que es que sirve para otra cosa. No solamente esa legión de sensibleros, también los más rigurosos de los moralistas antiguos, los estoicos, han introducido fanatismo moral en vez de austera, sabia disciplina. Para ellos era un desafío, podríamos decir, son esa cosa de soberbia, para ellos era un desafío no estar sometido a las inclinaciones, el autodominio, el ideal del autodominio, del estar por encima de su naturaleza sensible, y en la misma medida de todo aquello a lo que te convoca la naturaleza sensible. Por ejemplo, perder la vida por el prestigio social, por las ansias de poder, por alejarse un poco de todo eso y ser dueños de sí. Todo eso que a Kant, por supuesto, que es esencial también al pensamiento de Kant, pero le parece que en este punto hay algo deportivo, podríamos decir. Hay algo de eso, es un reto que decimos ahora. Es como si los estoicos dijeran, este es mi reto, ¿no? No tener nada que ver con las inclinaciones y por mí mismo, soberanamente, preferir obrar como un obrero. Pues no. Bien, este es el primer lugar de la crítica. Ahora ya no voy a explicar nada, simplemente se me acaba el tiempo, pero voy a leer los otros textos, son impresionantes. El otro texto que está en el capítulo quinto, vamos, en la sección quinta, perdón, del segundo capítulo de la crítica de la razón, de la dialéctica de la razón práctica, es decir, en el contexto del postulado de la existencia de Dios. Allí se trata ciertamente del sumo bien
y de las ilusiones en que han incurrido tanto los estoicos como los epicúreos a la hora de, por otra parte, decir una cosa muy correcta, ¿no? Que es que el sumo bien es virtud y felicidad. Virtud y felicidad. Pero los estoicos y los epicúreos, como sabéis, a juicio de Kant ha hecho de la relación virtud y felicidad, eso que he dicho, que piensa Kant que en condiciones humanas de existencia de la razón, no es un juicio analítico. Los virtuosos son felices, los felices sí, como, los felices en el sentido de Epicuro, que a quien Kant respeta máximamente, los felices, es decir, quien sabe realmente, quien desarrolla un saber del uso de los placeres, quien sabe desarrollar un método del placer que no haga una especie de yo qué sé, de fiera humana o de monstruo humano, sino que precisamente lo que sabe es ser un sabio, el corazón alegre del sabio, ¿no? O sea, un hombre moderado, que disfruta de los placeres, que disfruta de la vida, y en eso ya está su virtud. Pues ni la felicidad es camino de la virtud, en el sentido es como la otra cara de la virtud, ni la virtud la otra cara de la felicidad, ciertamente. Los estoicos habrían dicho, en la conciencia de mi virtud hallo ya la felicidad, ese haber ganado el reto del autodominio es ya satisfacción conmigo mismo, llamemos a eso felicidad, y los epicúreos es al revés. Un método en el uso de los placeres, un uso racional de los placeres que te permite maximizarlos y maximizar la cantidad de placer en este sentido, es también virtud. Es una excelencia realmente humana y que lleva la vida humana a una plenitud. Bueno, pues tampoco, para Kant, la felicidad no es el método de la virtud, ni la virtud, es decir, la conciencia de la virtud es ya la felicidad. O sea, virtud y felicidad son requisitos indispensables del sumo bien, indispensables, pero entre ellos hay una relación sintética, no analítica. No hay hay heterogeneidad, al menos entre nosotros los hombres. Ya digo que la situación Dios, que la pongo siempre como concepto límite, es otra. Y naturalmente creerse divinos en este sentido es lo que se les reprocha a estoicos y a epicúreos. Bien, el texto dice así, el texto que quiero leer. Está en el capítulo quinto, vamos, en la sección quinta, perdón, del capítulo segundo, y dice, los estoicos, en la traducción de Morente, que es que ya ni me pongo a mirar mi traducción, los estoicos, en cambio, habían elegido muy bien su principio superior práctico, a saber, la virtud. Esto siempre es elogiado por Kant. En el principio lo han elegido a la perfección. ¿Qué se les va a reprochar ahora? Ahora se les va a reprochar una cosa completamente distinta que antes, ¿eh? ¿Qué es lo que se les va a reprochar ahora? Repito, la cosa tiene que ver con que confunden virtud y felicidad, que hacen idénticas cosas entre las que hay, dice Kant, una diferencia real, no una diferencia meramente lógica, una diferencia real. Entre virtud y felicidad hay el tipo de diferencia real que hay entre concepto e intuición, o entre entendimiento y sensibilidad. No es una diferencia lógica de lo sensible es confuso, lo intelectual es claro y distinto, no. Pero ahí estaríamos hablando de una identidad de fondo que además se pone de manifiesto mediante el análisis. No. Hay una diferencia de naturaleza entre el principio de la virtud y el principio de la felicidad, entre la libertad y la naturaleza. Y bueno, los estoicos han tendido a hacer de ella un juicio analítico, en el sentido de esa identificación de la que he hablado. Dos nombres distintos para una misma realidad, llamada sumo bien. El sumo bien es virtud y felicidad, sí, pero repito, en la vía difícil de un juicio sintético, que además es a priori porque exigido como consecuencia de la ley, etcétera, eso no lo puedo explicar ahora. Los estoicos, en cambio, habían elegido muy bien su principio superior práctico, los epicúreos no. Pero los estoicos sí, la virtud. Repito, los epicúreos reconquistaban la virtud diciendo que era precisamente en eso consistía la virtud, en ese uso sensato, prudente, moderado de los placeres que permitía maximizarlos. Pero los estoicos no, los estoicos desde el primer momento dijeron que la virtud era el principio supremo. Pero al representar el grado de virtud exigible para la ley pura del supremo bien como completamente realizable en esta vida, no solo habían extendido la facultad moral del hombre, bajo el nombre, eso sí, de sabio, que claro, digamos, de superhombre, podríamos decir, de algo mejor que el hombre. Habían extendido la facultad del hombre, al que cuando la extendían su facultad moral tanto le llamaban ya sabio, el sabio estoico, más allá de todos los límites de su naturaleza, y admitido algo que contradice todo el conocimiento humano, sino que también habían dejado el segundo elemento perteneciente al supremo bien, esto es, la felicidad, sin querer darle el valor de un objeto particular, es decir, distinto de la virtud de la facultad humana de desear. Su sabio, el sabio estoico, como una divinidad en la conciencia de la excelencia de su persona, habíanlo hecho enteramente independiente de la naturaleza, en punto a su contento, porque Kant se niega a llamarle felicidad a esa conciencia de la virtud, dice, estoy dispuesto a llamarle contento, porque es en el debate, esto no lo puedo explicar en 2 minutos, porque es una idea preciosa de Kant y no me la quiero cargar como me estoy cargando el resto. Su sabio, como una divinidad, habíanlo hecho enteramente independiente de la naturaleza, no necesito nada.
el comer el mínimo, o sea, no depender, o sea, el estoico no quiere depender de nada. Kant está diciendo que no depender de nada y creerse que puedes volverte tan totalmente independiente de la naturaleza es sencillamente delirar, pero ahora no porque la humanidad se impone o se extralimita, no, ahora es al revés, es por olvido de que precisamente somos dependientes, somos finitos, somos sensibles, y el estoico le llama felicidad a algo que no es felicidad, porque la felicidad tiene que ver con satisfacer precisamente la facultad humana de desear, las necesidades, las inclinaciones, como dice el canon, extensiva, intensiva y protensiva. Entonces, habíanlo hecho enteramente independiente de la naturaleza y por tanto del sistema de necesidades, de inclinaciones, de deseos, exponiéndolo, pero no sometiéndolo a los males de la vida, al mismo tiempo también representándolo como libre del mal, y así realmente abandonaron el segundo elemento del sumo bien, la propia felicidad, tergiversaron el concepto de felicidad, poniéndola solo en la actividad y en el contento con el propio valor personal, incluida pues en la conciencia del modo de pensar moral, en lo cual ellos, sin embargo, hubiesen podido ser refutados suficientemente, atención a esta palabra, por la voz diestime, pero ahora no es diestime, por la voz de su propia naturaleza. A esta voz de su propia naturaleza que les podría haber refutado, que seguía reclamando felicidad y no conformándose con la conciencia del alto valor personal, a esa voz de la naturaleza le voy a llamar, por oposición a la voz del infierno, sencillamente la voz de la tierra. Entonces tenemos, digamos, en una topología, cielo, tierra e infierno. No hay condena en Kant nunca de la sensibilidad, hay apología de la sensibilidad, y aquí hay una de las versiones de la apología de la sensibilidad. Y lo que se está diciendo es que la felicidad no es conciencia de la virtud, que no, que es otra cosa. Absolutamente legítimamente reclamable por ese ser racional finito que nace y que desde que nace habla, y habla por cierto lenguas maternas, con lo cual no se entiende y se pelea con todo el mundo, con los otros, quiero decir que no habla el lenguaje matemático de los ángeles o algo así, que precisamente su inserción en el lenguaje le hace saber de su muerte, con lo cual ve que el tiempo de la vida y el tiempo de la felicidad no van a coincidir, que está por tanto en la tentación de buscarse atajos, etcétera, etcétera, pero que tiene una demanda totalmente legítima de ser feliz, plenamente feliz. En él está, por ser sensible, la demanda de felicidad, y eso es algo absolutamente innegable en el hombre, y pretender superarlo, pretender desbordarlo, pretender eliminarlo, esa especie de ascetismo heroico, eso es, para Kant, amputarse la propia humanidad, querer mudar de condición ontológica y convertir la tarea moral en la tarea de hacerse mejor que un hombre, y olvidando que la tarea moral no es hacerse mejor que un hombre, hacerse un dios o algo así, bajo el nombre de sabio. La tarea moral es sencillamente hacerse un hombre bueno en vez de malo, que ya es bastante. Hacerse un hombre bueno en vez de malo, que ya es bastante. Y bueno, no voy a leer todo, pero sí os digo que Kant piensa que la doctrina del cristianismo, aun cuando no se la considere como doctrina religiosa, da en este punto un concepto del bien sumo, el reino de Dios, que es el único que satisface la exigencia más severa de la razón práctica. Dejemos al reino de Dios porque me queda tiempo, pero la idea de un mundo, la idea de mundo como un reino de Dios, es el concepto en el que precisamente virtud y felicidad se convocan de manera sintética, y bueno, yo a eso tiendo a llamarle justicia, porque a fin de cuentas consiste en que los hombres buenos, sí, que haya un reino, que haya una disposición de mundo en que efectivamente eso tan improbable, tan contingente, que es que los hombres buenos, es decir, los que se adecúan a la ley de la razón por respeto a esa ley, además sean felices, pues eso es la tarea de construir un mundo, ciertamente, se llama reino de Dios, y ciertamente tiene que ver con la idea de un reparto de las cosas, de la felicidad, de la prosperidad de esta tierra, que no conozca otro criterio que precisamente la virtud. Ese es el concepto de reino de Dios. Son sintéticos virtud y felicidad, pero hay justicia. Es sintética la ligación, quiero decir, entre virtud y felicidad, pero que hay justicia. Acabo ya. El tercer texto no lo leo, pero os digo dónde está. Está en La religión dentro de los límites de la mera razón, al comienzo de la segunda parte. Acabo ya, de verdad. Comienzo de la segunda parte, y solamente os digo cómo empieza. Que para llegar a ser un hombre moralmente bueno, no basta con dejar que se desarrolle en nosotros el germen del bien que reside sin duda en nuestra especie, esa capacidad de sentir respeto por la ley y que la ley sea móvil, sino que también hay que combatir una causa del mal que se encuentra en nosotros. Eso ya lo vieron los estoicos, que hicieron de la virtud su lema, y virtud comporta denuedo y valentía. Por tanto, si hace falta valentía, si hace falta coraje, supone un enemigo. Y el problema de los estoicos, dice Kant en este pasaje, es que lo que pasa es que identificaron mal al enemigo. Identificaron mal al enemigo, que es una de las cosas que Kant es muy difícil, que no se debe hacer precisamente si tienes un mínimo sentido de la política. Pensaron que el enemigo eran las inclinaciones, que el enemigo era su naturaleza sensible.
y no se dieron cuenta que el enemigo está en la propia razón, se esconde detrás de la razón, y que, en fin, no es un problema de dominar la sensibilidad, sino de elegir un principio u otro, y la facultad de los principios o recuerdos es la razón. El enemigo se oculta detrás de la razón. Os ahorro todo el texto, es simplemente la introducción a la primera parte, es una maravilla, pero no puedo, para completar el hilo conductor que quería proponer, dejar de decir que piensa que el apóstol, ¿y quién es el apóstol? San Pablo, os doy la cita porque no viene, Efesios 6:12. Efesios 6:12. Hay un apóstol, mira por dónde, San Pablo, ¿verdad? Que dice que no luchamos, dice, no tenemos que combatir contra carne y sangre. No tenemos que combatir contra carne y sangre. El enemigo no es ese. Y pone Kant para que se entienda qué quiere decir aquí carne y sangre. Es decir, contra las inclinaciones naturales, sino contra príncipes y poderosos, contra espíritus malos. Príncipe y principio es la misma palabra. La facultad de los principios es la razón. Y en este texto Kant desarrolla contra el intelectualismo moral estoico en este sentido la idea de un principio positivo del mal, que desde luego no es la sensibilidad, que hasta es una disposición para el bien, sino un uso de la razón. Aquel uso por el que me elijo como esclavo y le doy la victoria al príncipe de este mundo. Bueno, pues esto es lo que yo quería. Me la voy a hacer de la misma, siempre lo siento.